Ah, bueno. Vamos a orar. Amado Padre, que estás en los cielos, en esta hora nos unimos para pedirte sabiduría. Señor, sin ti nada podemos hacer. Le pedimos que la presencia de su Espíritu Santo hoy nos hable, nos ministre, nos enseñe, nos dé gracia, entendimiento para poder saber poner límites, Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su corazón. Señor, úsame, Padre. Aquí está mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo hables a través de mi boca. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amadas bellas, yo ahí les mandé a ustedes ahí se los voy a Ujú. mandar. La Ya se importancia lo, de poner límites. ya se No, la mandé a Rocío por si acaso, mami. ya, yo entonces lo mando a Rocío ahí ¿Lo puedo ver? Sí, es este, lo, ¿no? Ujú. lo pueden ver. Sí, sí, ahí la tiene ella. Ya. La importancia de los límites. Dios mismo estableció límites. O sea, si Dios lo estableció es porque realmente es importante, ¿no lo creen ustedes? Tú puedes Sí. leer, Raquelita, Job 38 del 8 al 11. Así, No sé si, bueno, todo casi igual aparece ahí. no, Aquí nos pero esta tiene otra versión. Bueno, Su- acá dice, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, y ahí pasará el orgullo de tu sola. O sea, aquí nos da a entender que el Señor tuvo que ponerle límites al mar. Si no le pone límite al mar, ¿qué pasa? Se desborda. Entonces, lo mismo pasa con ciertas circunstancias, situaciones en la vida que también nosotros tenemos que aprender a poner límite porque es para seguridad, Ujú. límites saludables. De hecho, Dios también puso un límite al hombre, le dijo, puedes comer de todos los árboles, de todos, menos de uno, de la ciencia del bien y del mal, porque si comes de ese vas a comer. Ese límite era saludable, era para que no murieran, era para que no se enfermaran de un virus que se llama pecado. Pero ¿qué hizo el hombre? Traspasó el límite y eso le acarrió problemas. ¿Cierto que sí? Bueno, vamos Ujú. a ir a la siguiente, la número 2. Dice, la piel también es una pared que nos da protección, la piel. Usted sabe que nuestra piel es el órgano más grande de todo el cuerpo humano, para que Ujú. usted lo sepa. Protege de infecciones, ¿no? Porque a través de todo lo que es su tejido es muy resistente y flexible que nos protege. Entonces ahora vamos a resumir. El límite es para protección. Nunca lo olviden. El límite es para protección. Así como la piel nos protege nuestro cuerpo de heridas, lo mismo pasa en nosotros. Tenemos que aprender a poner límites. ¿Para qué? Para no provocarse heridas en nuestro corazón, amarguras o contaminación espiritual. ¿Se da cuenta que es importante? Entonces, conclusión, establecer límites no es egoísmo, es sabiduría divina. Los límites saludables que nos provoca nos protegen, nos permiten amar de manera sana, nos mantienen enfocados al propósito que Dios determinó para nuestras vidas. Así que ahora entendemos que no siempre decir sí, 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 sí a todo es bueno, y a veces no, hasta aquí llegarás, o sea, hasta Dios mismo le dijo al agua, el agua es buena, el agua no es importante, pero ¿qué pasa si no le da límite al agua? No, sencillamente destruye todo. Lo mismo pasa en nuestras vidas, tenemos que aprender a poner límites. Aquí hay una diferencia. Por ejemplo, para usted proteger su casa, tiene que colocar una reja. Usted, Ujú. para no pasar la otra calle, necesita el semáforo, o sea, la luz roja, ¿cierto? Que te va indicando, cuidado, peligro, ¿cierto? Es lo que marca la diferencia. El mundo natural lo vemos siempre, en los perímetros, y por eso también nosotros tenemos que aprender a poner límites emocionales y espirituales, que es como una ley que nos trae protección, ¿ya? Para que les quede clarito que el límite es proteger. Dios Ujú. nos enseña que los límites son necesarios para nuestra seguridad. Aquí lo analizamos nosotros en el árbol de la ciencia del bien y del mal. En primera de Juan 5:3 nos dice, porque este es el amor de Dios
para que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué cosa? No son gravosos. Entonces, cuando Dios te dice, no traspases esto, porque si tú traspasas eso te va a ir mal. Lo mismo que cuando el Señor pone el surco en el agua, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa si se desborda? Destruye el lugar. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos da mandamientos, Dios nos da eh, lineamientos en su palabra para protegernos y para poder vivir una vida en gozo y en bendición. De hecho, hay un versículo que aparece en Josué 1:8, que yo acá se lo voy a mostrar, Josué 1:8, que dice que meditarás en este libro de la ley y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, de cierta manera, la palabra de Dios y meditarla a ti te hace más sabio, te ayuda a tomar mejores decisiones en la vida, te ayuda a prosperar, te ayuda a crecer y a vivir una vida saludable con nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Y bueno, vamos a seguir a la otra. Ahora, hay algo que dice la Biblia, si sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede de mal. Eso dice en Mateo 5:37. Sea tu hablar sí o no, pero no sé si lo voy a hacer. O tú dices sí y después no lo haces. ¿Me entiendes? O sea, sí lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? O sea, es sano decir sí no. Cuando tú andas ambiguo, entre que sí que no, dice que esto de mal procede. También dice la Biblia que esto viene del maligno. O sea, en otras versiones. O sea, el enemigo es así, es ambiguo. Y de hecho, eso es lo que está aplicando en la famosa ley de género, que uno nace en varones y quieren hacerlo como que son mujeres, o nacen mujeres y que sean hombres. O sea, hay una dualidad de, de pensamiento y eso viene del enemigo, ¿ya? La palabra no también establece límites. Dios quiere que tengas muy claro tu no, no y tu sí, sí, porque lo que es más de esto procede del mal o del maligno, dicen otras versiones. Entonces, tenemos que aprender a nosotros a apaciguar a las otras personas tratando de mantener una fachada de poder propio, falta de compromiso, de verdad. Tenemos que aprender a decir sí y no, porque esto también es una actitud de tener amor. Amor hacia el prójimo, dice, habla verdad cada uno con vuestro prójimo. Ahora, hay límite en nuestra vida que solo nos compete a nuestra vida privada. Por ejemplo, usted sabe que hay como tres lineamientos. La vida privada dice que en Proverbios 14:10 dice, cada corazón tiene su pena y no comparte su alegría con extraños. O sea, hay cosas en tu corazón que solo tú lo sabes. Y a veces uno no tiene que andarla divulgando con todas las personas, porque no todas las personas van a saber entenderte 14:10. o comprenderte. Proverbios 14:10. Cada corazón tiene su pena y no comparte su alegría con extraños. Entonces, nosotros no podemos abrir la vida a todo el mundo. No podemos nosotros, como lo explicaba anteriormente, o sea, Jesús tuvo sus discípulos, de todos sus discípulos tenía su escogido, que eran los 12, que los envió como apóstoles, pero de esos 12 tenía 3 íntimos. Y de esos 3 íntimos, a veces Jesús iba solo al cerro a orar, porque eran cosas personales entre el papá, Dios y él. Lo mismo nosotros tenemos quizás gente, socializamos con personas, pero hay una área que es la privada. Y esa privada es la que todos nosotros debemos resguardar, ¿ya? ¿Por qué? Ahí más o menos lo vamos a enfocar en esta imagen. Primero está la vida íntima, como por ejemplo ir al baño. Ahí no va tu marido al baño, ¿cierto? La vida íntima es lo más recóndito de ti, que es tu propia situación, es más interna, tu vida íntima. Tu vida privada, ¿quiénes son? Tu familia, y esos son puertas adentro de tu casa. Esa es tu vida privada, que también tú tienes que poner cerco. El cerco es en tu vida íntima, el límite en tu vida privada, y la otra es la vida pública, es lo que yo muestro hacia afuera. Y eso que tú muestras hacia afuera, eso tú tienes el control remoto.
Tú sabes lo que tú puedes compartir con otros. No siempre tú tienes que compartirlo todo. Entonces, estos son los tres ámbitos de límites que todos nosotros poseemos. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? Ujú. Ya. Vamos a ir a la otra. Ahora, dice la palabra que hay cargas que se comparten y otras no, que son nuestra propia responsabilidad. Y aquí vamos a analizar algo. En Gálatas 6:2-5 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Aquí nos está invitando a que tenemos que ayudar también a otros, que también tenemos que orar por otros. Y dice, y así cumplir la ley de Cristo, porque cada uno llevará su propia carga. Y ahí mismo en el versículo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, tú puedes ayudar dentro de tu misma facultad de llevar tu propia carga. O sea, tú no te puedes sobrecargar más de lo que ya tienes. O sea, si vas a ayudar a otro, tú tienes que primero analizar qué carga tú tienes que llevar primero. Por ejemplo, tu familia, tu esposo, tus hijos. Y luego tú puedes ayudar y sobrellevar las cargas de otros. Porque si tú no aprendes a tener amor hacia ti mismo, ¿cómo vas a poder amar al prójimo? Acuérdense que ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que aprender también nosotros a valorarnos, valorar tu tiempo, valorar tu salud, ¿me entiende? Valorarse que también usted tiene situaciones que sobrellevar dentro de la casa. No nos podemos sobrecargar. No sé si me doy a entender. Porque también la Ujú. palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Corazón. O sea, yo no me puedo sobrecargar de más cosas que mi corazón no puede sobrellevar. Porque en esto determina el rumbo de tu vida, como dice en Proverbios 4:23. Y esa palabra guardar viene del griego natsar, que significa proteger, mantener, como en un buen sentido. Y aquí está hablando límites. O sea, tú tienes que tener límites en que tu corazón no sea herido, que tu corazón no sea afectado. Tú tienes que aprender a establecer límites sanos. Los límites nos ayudan a amar de manera correcta. Mire, nuestro primer círculo de influencia son los más cercanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, dentro de tu familia, el Señor nos invita en su palabra y dice, casadas, amen a vuestros maridos, por ejemplo. Y cuando usted está en el trabajo, sujetado a vuestros jefes, ¿cierto? Hacer las cosas como para el Señor, haciendo un buen trabajo. En la comunidad de creyentes tenemos que aprender también a poner límites. Amarnos, sí, pero siempre enfocado en estos tres límites que Dios nos da: la vida íntima, la vida privada y la vida pública. Bueno, ayudamos a otros, sí, pero no cargamos todo lo que no nos corresponde. Hay un balance de amar sin perder nuestra responsabilidad personal. O sea, yo no puedo irme a trabajar en la iglesia y no le cocino a mi esposo, por ejemplo. Si yo sé que él llega con hambre del trabajo, obviamente mi primera responsabilidad como esposa, ¿qué cosa es? Cuidar a mi esposo, ¿cierto? Y luego, una vez que le dé el almuerzo, que comparta con él, recién puedo ir a hacer una labor que quizá necesito hacer en la iglesia. Y si es que también no me sobrelleva a una carga. O sea, yo tengo que hacer todas las cosas por amor y dentro del tiempo que Dios me da, ¿ya? Mire, Jesús mismo ponía límites. Él se apartaba a orar, no descuidaba su relación íntima. Y aquí yo quiero dar énfasis en esto. Nosotros no podemos descuidar nuestra vida íntima, que es la que está dentro de nosotros, nuestro corazón, de nuestra responsabilidad de buscar a Dios. Él, su primera responsabilidad era, primero, ¿qué cosa? La comunión con su papá, su relación íntima con su padre. No atendía a todo el mundo. Y aquí lo vemos en Marcos 1:34, dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. ¿Se da cuenta que uno necesita tener intimidad con Dios, buscar a Dios en la soledad? Y Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando, hay tanto buscándole. Pero él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos
también allí debo anunciar el mensaje porque para esto he salido. Aunque había gente que lo estaba buscando, ¿qué es lo que hacía Cristo? Ah, se dejaba direccionar por lo que el Padre le decía. Y ahí el Padre le dijo, no, vayan a predicar a otros lados. Ellos ya han escuchado palabra, ahora ellos tienen que tomar decisión. Se da cuenta que Dios le da tiempo a la gente para que vuelvan a Dios, para que busquen de Dios, pero ya cuando esa gente no quiere entender, el Señor la deja. La deja hasta que Dios, hasta que ya el Señor haga la obra en sus vidas. Aunque Jesús tenía compasión, no dejaba que las demandas de otros controlaran su vida. Y mire, le vuelvo a repetir, aunque Jesús tenía compasión, no dejaba que las demandas de otros controlaran su vida. Él seguía la voluntad de Papá Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, amados, buscar la voluntad de Dios. Entonces, decir no también es sabio. Poner límite, así como Dios le puso el límite a las olas del mar, es sabio. Como dice Santiago 5:12, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea, si nosotros somos ambiguos, estamos siendo condenados. Dice, y eso es lo que Dios nos manda. Aquí mire, puse una imagen de hay un cerco de lobo y un cerco de oveja. No podemos ser, eh, somos fríos o somos calientes, pero no tibios. O sea, aquí Dios nos quiere a nosotros que en primer lugar tengamos una completa y total, absoluta amor hacia Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero tenemos que sí establecer límites claros, ¿ya? Es sano establecer límites en nosotros mismos respecto a las acciones dañinas. ¿Qué significa eso? Porque usted puede pensar muchas cosas en su mente, pero aquí dice la Biblia que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. Cuando yo someto mi mente a Cristo, también estoy poniendo un límite a todos los pensamientos, no todos los pensamientos que yo deje en mi mente me van a edificar. Pensamiento de derrota, pensamientos de acusación, pensamientos de condenación. Usted deséchelo. Deseche todo lo que no te da paz. Deseche todo aquello que te angustia, que te pone ansioso, que te pone agresivo. Dice que por nada estemos afanosos, por nada se afane, sino que sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia. Se da cuenta que Dios nos pide a que hagamos un alto y también nosotros, ¿qué cosa? No dejemos que pensamientos tóxicos nos afecten. Ahí usted tiene que poner el límite. Dios nos enseña que no, que, que el decir no en forma clara es parte de una vida recta y sabia. No tenemos que decir sí a todo. Poner límite no es ofender a otros tampoco, es honrarte a ti mismo. Ponga atención en eso. Poner límite no es ofender a otros, es honrarte a ti mismo. Porque usted tiene que aprender primero a amar al prójimo. Pero para amar al prójimo usted tiene que aprender a amarse. Ahora aquí no estamos hablando de ser personas narcisistas. El narcisista solamente se enfoca en ello, en agradarse a sí mismo, como aquella semilla que no quiere morir, que al final va a quedar solo. No, aquí estamos hablando del enfoque sano del amor a sí mismo. Cuando usted aprende a amarse a sí mismo, cuando usted aprende a identificarse que a ti Dios te ama en forma particular, cuando usted descubre su identidad en el amor del Padre, cuando tú descubres que papá Dios te ama tanto, 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 que dio su único hijo por amor a ti, tú te empiezas a sentir pleno, 18, porque sabes que un papá en los cielos, el creador de todo el universo, aquel que te ama de pura gracia, te ama a ti. Cuando tú descubres eso, tu corazón se sana, ya no buscas identidad en el hombre, tú buscas tu identidad en Dios. Y ahí tú aprendes recién a amar al prójimo. Cuando usted, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros humanamente no sabemos amar. O nos vamos al extremo de ser egoístas, controladores, o nos vamos al otro extremo de sufrir mucho cuando la persona después nos deja o nos traiciona o muere. Entonces, Dios nos enseña realmente a que debemos aprender a amar en forma sana. Afirme su corazón a amar a Dios con todo su corazón, porque todos los seres humanos
tenemos algo seguro. Tenemos el 100% de probabilidades de morir. Dice, se estableció que los hombres mueran y después el juicio. O sea, todos vamos a morir. Entonces, por eso Dios te dice, mi hijo, ámame a mí con todo tu corazón, porque yo soy eterno, porque yo te amo, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Entonces, ¿cómo tengo que amar a mi prójimo? Como a ti mismo. Tienes que aprender a ponerte en el lugar de él. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Y ahí está un límite. Poner límite a cualquier forma del lobo que esté en tu camino. No, al lobo. Imagínense si la capurucita roja le da la paz al lobo, se la come. Entonces, tenemos que aprender a poner límites, ¿ya? Los límites con el prójimo, como yo le explicaba recién, como a ti mismo. Mira, dice, reciban al débil en la fe. O sea, hay gente que es débil en la fe. Recibirla, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. Mire, aún dentro de la iglesia van a haber diferentes puntos de vista. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios la ha recibido. Acá hay dos cosas que no tenemos que hacer con el prójimo. Primero, menospreciarlo, y segundo, no juzgarlo. Porque todos tenemos diferentes formas de pensar. Por ejemplo, el arbolito de Pascua. Por ejemplo, hay hermanos cristianos que les gusta armar el arbolito de Pascua y lo hacen para Dios y lo hacen lindo. Y si imagínese llega otro cristiano y empieza a juzgarlo. Ay, ¿por qué armar el arbolito de Pascua? ¿Por qué te afana igual que el mundo, que los regalos? Pero si esa persona no lo está haciendo con esa actitud, ¿quién soy yo para juzgarla? ¿Quién soy yo para menospreciarla? Un ejemplo. Entonces tenemos que aprender que todos nosotros hacemos todo para Dios, para agradar el corazón de Dios. Eso tiene que ser siempre su brújula, siempre. Bueno, siguiendo con el mensaje, hay conceptos dentro de nuestra fe que nos hace pensar que decirle no a otras personas es quebrantar los fundamentos básicos y volvernos anticristianos. Porque muchas veces hemos visto personas que nos piden dinero, ¿o no? A nosotros nos ha pasado muchas veces, incluso yo no sé si les conté mi testimonio, pero nosotros prestamos la tarjeta de crédito a algunas personas, y la verdad es que estas personas pues no pudieron pagar y nos dejaron la deuda. Entonces, decir no también es sabio. Algo dice la Biblia en Proverbios, usted dice, no salgas fiador de tu prójimo. Es decir, si alguien me pide prestado dinero, ¿qué tengo que hacer yo? Ayudarlo, pero dentro de mis posibilidades que yo pueda. Suponga que me pide prestado 100.000 pesos. Mira, no tengo 100.000, tengo 30. Te presto esas 30, ¿entiendes? Pero no sobreendeudarnos. O sea, es como que usted saca para darle de comer a sus hijos y se lo da a otro. O sea, dice que el que no provee para los suyos y los de su casa es peor que un incrédulo. O sea, yo tengo que asegurarle la leche a mi guagua. Tengo que asegurarle la papilla a mi guagua, sus pañales. Eso es lo prioritario, porque esa es mi responsabilidad, porque no va a venir nadie a comprarme la leche para la guagua o los pañales para el bebé, ¿entiendes? Entonces, hay que tener criterios de mi responsabilidad que yo tengo delante del Señor. Entonces, aquí tenemos que aprender nosotros. En una ocasión, una hermana igual nos vino a pedir dinero. Y ahí Dios me habló que le enseñara la enseñanza cuando la viuda fue a pedirle consejo al profeta Eliseo, perdón. Elías parece que ya se me está olvidando. Y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Ay, tengo un poquito de aceite. Ya le dijo, anda donde tus vecinos y pide prestado botellas vacías y vas a darte cuenta que no va a escasear el aceite y vas a poder, ese aceite se va a multiplicar. Y eso hace Dios. Mire, la gente que tiene problema económico, nosotros hemos enseñado a las personas a que trabaje con sus manos o busque un emprendimiento. A veces le hemos ayudado a sacar cursos, estudiar en la universidad o quizás con el mismo comité de vivienda, que Raquel conoce, que también ayudamos a personas a que se inscribieran, ahorraran y sacaran su casita. Y hoy ya tiene su departamento, sin endeudamiento, imagínense. Entonces, tenemos que ayudar a la gente primero a ser proactiva en las cosas de negocio, a ahorrar, a juntar su dinerito, a emprender quizá en lo poquito que tiene. Entonces, si alguien te viene a pedir prestado porque, ay, tengo tantos problemas económicos, ayúdelo quizá en algo
Y lo que a mí me inspiró con esta hermana, me dijo, dale harina, dale aceite, dale para hacer kuchen. Y dile que lo prepare con sus manitos y que vaya a venderlo en la escuela de sus hijos. Y le dije, le di ese consejo. Y resulta que no fue, pues, se molestó un poco. No llegó a la semana siguiente y me dijo, ¿sabe qué, pastora? Me dijo, en realidad yo me molesté con usted porque usted no me dio el dinero que yo necesitaba. Usted me dio esto y yo, ¿para qué quiero esto? Y dice que el Señor le habló, ¿ah? El Señor le dijo, ¿y por qué no obedece el consejo a la pastora? Ay, Señor, que me da vergüenza. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Más vergüenza debería darte no ir a trabajar. Y resulta que esta hermana empezó a vender kuchen, empezó a vender pay, empezó a vender, ¿sabe qué? Pagó la luz, pagó el agua, hasta plata le quedó. Y Dios le sobreabundó el aceite. Entonces, a veces Dios nos sorprende. ¿Qué habilidades tiene? Tú tienes que aprender a enseñar a las personas que quizás no tienes todo el dinero, pero le vas a aportar con algo para que con ese algo se multiplique el aceite, para que vean que la bendición viene de Dios y no del hombre. Porque hoy en día la gente a veces apoya mucho en el hombre y dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero dice la palabra, bendito los que confían en el Señor. Entonces, ¿cuándo eres bendecido? Cuando la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, tú puedes aplicar la prosperidad o la ayuda en aquello que a ti te gusta hacer. En el caso mío, enseñar la palabra. Y por eso estudié para profesora de religión evangélica. Entonces, Dios te puede bendecir en aquello y usted puede enseñarle a las personas a descubrir sus talentos. Entonces, decir no no significa que usted es anticristiano. Yo en ese momento quizá le dije no a esta hermana, pero ella descubrió a través de lo que le di una fuente de emprendimiento, que es hacer pastelitos, por ejemplo. Entonces, se da cuenta cómo nosotros también podemos enseñarle a las personas. Después dice, actúa de acuerdo a lo que Dios te diga, a lo que Dios te dé. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios te va a direccionar. Dice la palabra en Primera de Corintios 4:6, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos pensar por el otro, que nosotros no podemos ponerle una carga al otro. Si el otro, usted le dice a una persona, ya, yo quiero que mañana vaya y me haga esto, esto, esto. Si usted no, o sea, no pueden disponer de tu tiempo. No sé si me doy a entender. No pueden pensar más de lo que está escrito. O sea, imagínense, si acá mismo dice que ni Apolo ni Pablo, ellos no se transgredían en sus responsabilidades de apóstoles, de su trabajo. Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento que él nos da, el Señor. Cada uno hizo, y Dios se encarga de dar el crecimiento a la gente. Nosotros no podemos intervenir en lo que Dios quiere hacer, porque la obra es de Dios, la gente es de Dios, nuestra vida le pertenecen a Él. Yo tengo que hacer lo que Dios me manda hacer nomás, y punto. Entonces, en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. O sea, primero tiene que nacer en tu corazón. ¿Qué cosa? El dar en ofrendar, el dar en tu tiempo, el dar en cualquier cosa que Dios te inspira a dar. Dice, no de mala gana, ni por obligación. O sea, tú no te puedes sentir obligado. Porque Dios a quién ama? Al que da con alegría. Al que da con alegría. Entonces, tú cuando hagas un trabajo para Dios, que sea con alegría. Si tú ya no estás sintiendo alegría, mejor te sientas y te pones a buscar a Dios. Entonces, cuando tú aprendes estos principios, incluyendo los límites, tú puedes disfrutar de paz y seguridad y descanso. Porque no te sobrecargas. Entonces usted tiene que ahora analizarse internamente. ¿Esto me está dando paz? ¿Esto le agrada a mi Señor? ¿Estoy disfrutando? ¿El Señor se agrada de lo que estoy haciendo? Estas cosas usted pregúntese. Porque lo más importante acá es que usted agrade el corazón de Dios porque Él lo ve. Él ve lo que tú haces. Dios quiere que ayudemos. Sí. ¿Ustedes creen o no creen que Dios quiere que ayudemos? Sí. Con lo que ellos no pueden hacer, dice Dios quiere que ayudemos a otros con lo que ellos no pueden hacer ellos mismos.
sin crear una dependencia no sana entre nosotros y ellos. Por lo general, cuando a veces hemos estado en situaciones difíciles con hermanos, una situación que ellos están pasando, no, yo me uno a orar con ellos. Oramos los dos. Ya, vamos a ayunar por esto, vamos a orar por esto. Lo invito a orar, pero también yo oro. Entonces ahí nos unimos para una causa común, porque cuando dos se reúnen para pedir cualquier cosa que dice, Dios escucha en los cielos. Entonces ahí usted se une en ayudar al prójimo, pero cada cual lleva su propia carga, cada cual lleva su propio problema ante los ojos del Señor, como dice en Galatas 6:2. Ayúdense a llevar las cargas unos a otros y cumplan con la ley de Cristo. Pero también nos dice Gálatas 5 más bajito, pero cada cual va a llevar su carga. Y ahí está hablando del trabajo en equipo, porque yo aporto un poquito, el otro aporta otro poquito. Tenemos que entender que a la final cada cual va a llevar su carga. Y todos tenemos que llevarlo a los pies del Señor. Vamos a analizar ahora los límites del prójimo, ¿ya? Nosotros ya sabemos que la vida más íntima tuya, a esa le compete y tú y Dios, lo íntimo. La vida privada es con tu primer prójimo, que es tu familia. Entonces, cuando dice hijos, obedezcan a sus papás, porque esto es justo. Y el primer mandamiento que contiene una promesa es honra a tu papá y a tu mamá. Es decir, yo siempre tengo que tratarlo con respeto a mis padres, considerarlos, no juzgarlos, no criticarlos, no faltarle el respeto en muchas acciones, actitudes. ¿Para qué? Para que seamos felices y vivamos una vida larga en la tierra. Entonces, el primer límite o lo primero que yo tengo que hacer cuando uno es jovencito, es niño, es honrar a los papás, ¿no es cierto? Pero ahora los hijos, ¿qué es lo que le dice ahora los papás a los hijos? Y ustedes, papás, no los irriten a sus hijos, no los críen sino que los críenlos con disciplina e instruyanlos en el amor al Señor. Lo más importante de un padre es inculcarle que aprendan a amar a Dios, a ponerlo en primer lugar, a sembrar en ellos la palabra, a sembrar en ellos la oración, la fe. Acuérdense cuando dice la Biblia que eh, Timoteo tenía la fe no fingida, que había sido transmitida por su abuela Eloida y por su madre Eunice. O sea, la fe se puede contagiar, por decirlo así. La fe yo la puedo imitar. Dice, considerar la conducta de vuestros pastores e imitar. O sea, imitar qué cosa? La fe. La fe que muchas veces hemos tenido, eso se puede imitar. Pero no en el sentido de lo malo, sino que aquí Dios les manda a los papás a que puedan impartir a los hijos esa fe, instruirlo en las cosas de Dios. O sea, aquí podemos ver otros límites, ¿se da cuenta? No, padres, no lo provoquen a ira. O sea, ¿qué significa? Que no los exaspere desmedidamente. Conversen, dialoguen. Ahora, los límites con la familia. Bueno, aquí la mejor explicación es del matrimonio. El modelo de una familia, cuando se casa el papá y la mamá, como dice, dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. La palabra dejar es una transición, porque cuando dos personas se unen para hacer una sola carne, obviamente traen de ambas familias, en el caso de ustedes, por ejemplo, traen su cultura, eh, traen sus formas de vida de sus padres, y eso los lleva a qué cosa? A una madurez y a crear una nueva familia y la mujer es para que se formen juntos un complemento. Lo que me hace falta del otro lo tienes tú y así sucesivamente, porque la idea es que trabajen en equipo. Es un proceso de aprendizaje, de amistad, de confianza. La familia, la primera vínculo de familia se forma cuando se casan, el hombre y la mujer. Por eso es que es importante que cada día van creciendo en ese límite. Ahora, el límite siempre márquenlo con el amor, el respeto. Los límites sin Cristo nos dice que busquemos límites en base a nuestra propia relación. Pero ¿cuáles son los límites que pone Dios? El matrimonio es fundirse, excepto en el pecado. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. O sea,
tienen que llegar a tal fusión de ser uno. Ambos tienen que llegar a eso. O sea, ese es el límite de la vida privada. Por lo demás, hermanos, también cada uno en particular ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo y que la esposa respete al marido. Dos cosas importantes dentro de un matrimonio en el límite. Primero, el respeto. El no gritarse, no decirse disparate, el considerarse, el hablar los problemas, conversarlo y llegar siempre a un acuerdo en unidad. Porque a veces el diablo lo que más quiere poner es desunidad. Dentro de un matrimonio, en una familia, es poner contienda, disensión. Entonces hay que siempre llegar a puntos de unidad en un matrimonio para que puedan tener victoria en todos los aspectos de su vida. Hay otro límite. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es primero, nuestro cónyuge es segundo. Cuidemos de idolatrar a nuestro cónyuge. Acá en el caso de Abraham y Sara, no sé si usted conoce el caso de Abraham y Sara. Abraham y Sara tenían un hijo, Isaac, ¿cierto? Pero que ellos en desobediencia, por esperar un hijo prematuramente, Sara, ¿qué hizo? Le ofreció a Agar a su esposo Abraham, por querer apurar las cosas. Y eso es lo importante, que no apresuremos los tiempos o las promesas que Dios nos ha dado. Sepamos esperar en fe, confiando, no desesperarnos, porque en esa desesperación podemos cometer errores. Acuérdense de Adán y Eva, que por querer creerse ser más que Dios, comieron del fruto prohibido y les vino, ¿qué cosa? Problema. Entonces, aquí lo más importante, mis amados, es buscar a Dios en intimidad y pedirle a Él dirección en todos los aspectos de sus vidas. ¿Cuáles son los límites en el trabajo ahora? El contrato de trabajo, porque también hay límite en el trabajo. Bueno, hay un versículo en Efesios 6, del 5 al 8, que dice, los siervos, que son las personas que trabajan apatronadas, por decirlo así, obedezcan a sus jefes según la carne. Ahora, con temor y temblor no se refiere a que le tengas miedo, sino con respeto, con sinceridad de corazón, como al Mesías, no sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres. O sea, usted la peguita que haga, hágala como para el Señor. Si hay que barrer, barro bien todos los lugarcitos. Si hay que cocinar, le pongo el mejor empeño para hacer una rica comida. Dice, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. Servir con buena voluntad, no sin de mala gana, sí. ¿Me entienden? No, hacerlo como para el Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno, según lo bueno que haga, va a obtener recompensa. Sea esclavo o sea libre, sea emprendedor de jefe o sea patronado. Ahí se refiere, ¿ya? Yo se lo estoy tratando de adecuar a los tiempos de hoy, este versículo. Así que sea patronado o sea emprendedor, haga todos los trabajos como para el Señor. Ahora, los límites del jefe, cómo tiene que tratar a su obrero, dice no amenazándolo. Y los amos hagan lo mismo, o los jefes hagan lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, te voy a hacer una demanda, o no te pago tu finiquito, no te pago tu trabajo. O sea, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como nuestro, está en los cielos y que no hay acepción de personas en su presencia. O sea, aquí lo más importante dentro del trabajo, o si somos emprendedores o si somos empresarios, es que nosotros le paguemos lo justo a la gente, le paguemos sus imposiciones de salud, de seguro, no los tratemos con amenaza, le delineemos bien en un contrato de trabajo cuál es su trabajo. Por eso que hacen los contratos de trabajo, porque ahí se dice, llega a tal hora, se va a tal hora, se le paga tanto por tantos días y tantos días de descanso, y usted en ese momento que tiene trabajo, trabaje. Eso es lo que tiene que hacerse. Eso también es un límite. Si no tiene usted contrato de trabajo, ¿cómo va a quedar delineado lo que usted va a hacer? Bueno, acá hay un versículo en Lucas 17, dice, porque el obrero es digno de su salario. Ese versículo yo se lo di una vez a una jefa mía porque me dejaba haciendo horas extra y no me pagaban. Pero yo tenía que poner límite. Entonces yo le puse este versículo bíblico a ella en su escritorio y le dije que esta empresa ganaba lo suficientemente bien como para pagarme mis horas extras.
Entonces yo le pedí que me las pagara. Y ella me las accedió, ella me empezó a pagar mis horas extra. Entonces, pero si usted no los habla, si usted no lo dice, ¿cómo usted va a hacer? Tiene que también ahí poner su límite, porque mi contrato de trabajo dice hasta tal, entonces yo me voy a quedar un poquito más, pero esta empresa puede pagármelo, porque a veces me deja hasta la 1 de la mañana. Entonces, se da cuenta que usted puede conversar y dialogar y hacer las cosas correctamente. Y yo era una persona que no flojeaba. Yo llegaba a mi trabajo trabajando, haciéndolo como para el Señor. No me quedaba ahí, como se dice, a flojear en el trabajo, sino que hacía mi pega. Entonces, por eso que ahí podemos darnos cuenta que existen los límites dentro de todas las cosas. Entonces, en resumen, tomar decisiones difíciles. ¿Como qué cosa? No rodearnos de gente tóxica. Es decir, si hay gente que te está provocando daño en tu corazón, que es enojona, que es rabiosa, que te ridiculiza, que te ofende constantemente, usted no está pecando si usted aprende a poner límites. Acuerde lo que dice en Proverbios 22, 24, 25. No haga amistad con el iracundo. ¿Quién es el iracundo? El que es fosforito, digo yo. El que cualquier roce, ¡pum!, te prende al tiro, se enoja, maldice, no. Ni tengas tratos con el violento. ¿Quiénes son los violentos? Los que muchas veces te hieren con palabras, te acusan, te minimizan, te ridiculizan. Ahí dice, no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. Se da cuenta que usted tiene que decir, no haga amistad con ellos. Ahí está la confrontación, pero no como un arma, sino como una herramienta de salud. Decir las cosas que no te parecen bien. Afirmar a las personas que realmente te bendicen y que te ayudan, como dice Efesios 3:17, arraigados y cimentados en amor. Decir la verdad sin sentirnos obligados a algo diferente, pero en amor. Por decir, no puedo el día sábado ir a ayudarte, no sé, a vender en las pulgas, por ejemplo. No puedo ir el sábado porque yo el sábado tengo que lavar mi ropa, porque yo tengo que trabajar el lunes. O sea, decir la verdad, decir las cosas que puedes y no puedes hacer y que tú te determinaste a dejar para hacer en la semana. También dice 1 Timoteo 6:5, riñas constantes de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que consideran la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. O sea, aquí en 1 Timoteo también le está diciendo Pablo a Timoteo que tenía que apartarse de personas que no estaban siendo de edificación. Acá, y esto sale, bueno, lo voy a decir el versículo. A ver, 1 Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, aquí está hablando de gente que no era muy cristiana, que digamos, que eran personas que querían a otras personas. Entonces se da cuenta cómo el Señor también te dice, ponga límite, no diga que sea todo. Tenemos el llamado de Dios, todos nosotros, ¿cierto? Para ser responsables, para tomar decisiones sabias, para también nosotros vivir en comunión con las personas, pero como dice, viviendo en la paz de Dios. Acuérdense de la relación que hubo entre Jacob y Labán, que Labán era el suegro, Labán era el suegro de Jacob y que muchas veces le cambiaba el salario, habían riña, lo estafó varias veces. Entonces, en esa relación tan dañina, Jacob después tuvo que tomar la decisión de llevarse a su familia, pero tenían que hablar verdad. Siempre es importante, siempre establecer los límites y hablar verdad. Y aquí vemos los otros 3 niveles de límite. Límite físico. ¿Quién y cómo puedes tú acercarse a alguien? Límite mental, tener la libertad de ideas y tus propias opiniones. Límite emocional, tratar con nuestras propias emociones dentro de nosotros. Liberarnos de las emociones dañinas, manipulaciones de otros. Los límites espirituales, distinguir entre la voluntad de Dios, cuál es la voluntad nuestra y cuál es la voluntad de otros. Se da cuenta que ahí también hay límites. Lo más importante es la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Amén.
Amén. Vamos a orar entonces al Señor, a pedirle que nos enseñe sabiduría para poner límite. Amado papá, en esta hora queremos pedirte la ayuda de tu Espíritu Santo. Ya hemos entendido tu palabra, la hemos leído, la hemos estudiado, pero queremos ponerla en práctica. Danos la gracia, la sagacidad, la sabiduría de poner límites, de decir sí, sí, decir no, no, y no sentirnos bajo cohesión, manipulados ni coercionados, sino queremos hacer todas las cosas porque te amamos. Queremos hacer las cosas porque tú eres nuestro Dios, porque queremos alegrar tu corazón. Ayúdanos, Padre. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que no hemos actuado bien, que quizá hemos hecho las cosas de mala gana o hemos hecho las cosas con cargas. Señor, pero hoy queremos comprometernos a orar, a hacer todas las cosas por amor a ti. Gracias, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, porque en todo tiempo, Señor, tú eres fiel. En tu nombre, Jesús, te oramos. Amén. Amén.